Hola, yo soy Daniela de SAC, soy docente de Introducción a la Salud Comunitaria y voy a compartir con ustedes la clase de medicalización. Vamos a compartir pantalla. Bueno, en esta clase vamos a hacer hincapié en el concepto de medicalización de la vida. Para eso tenemos un artículo especial de Oreto Sánchez que define a la medicalización como el proceso de convertir situaciones que han sido siempre normales en cuadros patológicos y pretender resolver mediante la medicina situaciones que no son médicas, sino sociales, profesionales o de las relaciones interpersonales. Ahora vamos a ver unas publicidades de una sola medicación, pero vamos a pensar si estas son situaciones médicas que se resuelven yendo al médico, que tienen que ver con la enfermedad o tienen que ver con situaciones de la vida cotidiana, situaciones sociales e inclusive situaciones profesionales. Por ejemplo, tenés examen, te sacás todas las respuestas, te sabés todas las respuestas, pero igual llegan los nervios. Si derivan del dolor de panza, contás con Sertal. Hora pico, qué felicidad sentirse bien. Para todo lo que te cae mal, Sertal. Ahora estás corriendo porque cierra el súper, Sertal. Posibles vacaciones en casa, Sertal. Estás llegando tarde y se te fue el colectivo, si te cayó mal, elegí Sertal. Otra vez todo desordenado. No todo lo que te cae mal es comida. Elegí Sertal. ¿Te tocó trabajar hasta tarde? Sertal. Bueno, supongo que acordarán conmigo que esas son situaciones, como dice la definición, es el proceso de convertir situaciones que han sido siempre normales en cuadros patológicos y pretender resolver mediante la medicina situaciones que no son médicas, sino sociales, profesionales o de la vida cotidiana. La medicalización es un proceso, es continuo, se retroalimenta, se adapta a la situación social. No tiene que ver con una sola cosa, está la sociedad en general, el momento que está pasando, están los medios de comunicación, está la industria farmacéutica, los políticos, los que organizan cómo es el sistema de salud y, por supuesto, inmersos en el sistema capitalista. El sector sanitario, el de salud, tiene un papel fundamental, pero no es el único. Los profesionales de salud no son tampoco los únicos responsables de sobremedicar, sino que están sometidos a esta cuestión entre una presión social y una presión médica. La sociedad se dice que va perdiendo toda capacidad de resolución y nivel de tolerancia. Yo lo asocio a estas situaciones que ustedes seguramente conocerán, esta comida rápida, este llame ya, hágalo sin esfuerzo, consiga resultados inmediatos, donde no hay un proceso en el que se cultive, se cuide a la salud, sino que este vorágine de poder responder, de conseguir resultados inmediatos, también hace, como dijo la última frase, que la sociedad pierda la tolerancia y la autorresponsabilidad con respecto a los procesos de cuidado a la salud. Vamos a ver algunos ejemplos en este proceso de medicalización. Se considera necesario el control médico de ciertas etapas de la vida que son fisiológicas, como el nacimiento, la adolescencia, la menopausia, el envejecimiento. Por ejemplo, el embarazo, una persona cuando gesta es algo que su cuerpo puede hacer, como digerir, como los sistemas respiratorios y circulatorios, puede generar un ser humano dentro del vientre, del útero, y está perfecto que acompañemos que eso se desarrolle en la manera fisiológica y sana,
pero se instituye un control. La palabra control de procesos fisiológicos y no acompañamiento tiene un peso fuerte, donde en general los controles de salud se reducen a situaciones biológicas como la toma de presión, el peso, la altura uterina, y se deja de lado habitualmente todo lo que tiene que ver con lo social de la llegada de un hijo a la familia. Por otro lado, existe también el control de niño sano, donde un niño que no tiene signos o síntomas de una enfermedad tiene que ser llevado al médico una vez por mes hasta los 6 meses, luego cada 2 meses, luego cada una vez por año. Y también vuelven a ponderarse situaciones biológicas, la altura, el peso, la vacuna, el estado nutricional. En general, muchas familias pueden sacarse ciertas dudas, pero suelen depositar en los médicos cuestiones que no son plenamente de la biología o de la enfermedad, sino que son de la crianza, de el compartir el crecimiento de las niñeces, las dudas, por ejemplo, que suelen surgir en el primer mes es que quiere teta todo el tiempo y los bebés quieren teta todo el tiempo. Lo más probable es que en este mundo de vorágine, donde las personas que gestaron y amamantan tienen que reincorporarse al trabajo formal y de dependencia a los 45 días, esto de estar en cuerpo a disposición de la lactancia materna a demanda se vea como un problema. Está todo el día con la mano en la boca, se dan los dientes, se despierta 1000 veces por la noche, las niñeces pequeñas, los 8 meses, no duermen en general de corrida 8 horas, y esto también genera una incomodidad con el ritmo social que nos presenta sobre todo el capitalismo. A los 15 meses no hace caso, todavía están conformando su personalidad y lo que es lo que está bien, lo que está mal, van creciendo. No se queda quieto ni un minuto, bueno, tienen muchísima energía, necesitan explorar, necesitan conocer. No quiere probar nada verde, es muy común que la introducción de alimentos sea dificultosa. Entonces, estas cuestiones no suelen ser abordadas desde un acompañamiento, sino desde una indicación. Y por otro lado, falta el conocimiento y el acompañamiento de las familias en la crianza y es depositada en el médico. Por otro lado, síntomas o cuadros leves son elevados de forma artificial a indicadores de cuadros graves. Acá nombra el color irritable o el síndrome premenstrual. La menopausia es un proceso fisiológico en la vida de las personas que tienen útero, donde las hormonas van cambiando porque ya dejan de cumplir el ciclo sexual reproductivo y esto produce manifestaciones corporales, pueden ser sudores, puede ser cansancio, puede ser redistribución de la grasa corporal. Esto es parecido a la adolescencia. En la adolescencia también hay un cambio fisiológico corporal que trae manifestaciones, el cambio de la voz, el choque del cuerpo de las personas adolescentes contra eh, los, ¿cómo se llama? La mesa o demás, porque crecen tan rápido físicamente que les cuesta adaptarse a su cuerpo. Y por supuesto las hormonas y los neurotransmisores, que son los que nos hacen sentir los cambios de ánimo. Entonces, en este afiche se le llama trastornos de la menopausia a situaciones que deberían ser acompañadas de manera fisiológica para poder transcurrir esa etapa de la vida. No somos los mismos en la niñez, tiene ciertas características, no somos los mismos en la adolescencia y no somos los mismos en la vejez. Yo considero que este sistema nos normaliza y nos hace no tener tiempo para la diversidad y la adaptación a las distintas partes de la vida y trata de resolver todas situaciones mediante medicina. En este caso se hace generalmente reemplazo hormonal porque el cuerpo va cambiando el nivel de las hormonas y en vez de poder esperar ese proceso y acompañarlo, se lo suplanta con medicación.
Problemas personales, sociales, pasan a considerarse problemas médicos, la tristeza, el duelo, el síndrome postvacacional. Acá, por ejemplo, el estrés te da dolor de panza, otra vez, en vez de poder aprender a afrontar ese estrés o simplemente tolerar ese estrés, porque hay situaciones que nos van a dar estrés, un gran cambio, una mudanza, una compra importante, un enfrentamiento a un examen, en vez de aprender a atravesarlo, esta reacción fisiológica que tiene el cuerpo, lo tapamos con medicación. Síntomas de síndrome postvacacional, debilidad, desmotivación, angustia, irritabilidad. La verdad es que la actividad a la que nos somete este sistema, ¿no? Muchas veces los chicos van a doble escolaridad a la escuela, jornadas de trabajo de 8 horas, cuando una persona tiene vacaciones y logra un relajo, cuesta reactivarse a la sobreexigencia de producción que plantea este sistema social. Situaciones o cuadros poco frecuentes pasan a ser considerados de forma artificial como situaciones o cuadros frecuentes. Acá nombra la disfunción eréctil, la disfunción sexual femenina. Es cierto que en la tercera edad empiezan a ocurrir disfunciones eréctiles, otra vez vuelvo a traerlo como la menopausia. No solemos trabajar en adaptarnos a esa etapa de la vida, sino querer borrarla o suplir con medicación para lograr una erección y no estar pensando cómo cambia la sexualidad o cómo se puede adaptar, cómo se puede disfrutar más allá de una cuestión biológica, porque tenemos un sistema de salud que fija todo en la biología, como qué pasa si no hay erección, no se puede tener una relación sexual. Entonces, generalmente todos los esfuerzos están puestos en medicar, en solucionar esa falta de erección con medicación y no en ampliar todo un abanico de posibilidades de disfrute sexual. Variantes de la normalidad como la calvicie o la frialdad están siendo consideradas como enfermedades. Esto quizás es difícil de entender, no es que es una enfermedad, pero nos sometemos a una intervención quirúrgica, a tratamientos médicos, con tal de responder al estereotipo de belleza. Y esto no solo le pasa a las feminidades, sino que también atraviesa a las masculinidades. Por ejemplo, la calvicie. Hay un montón de personas que pierden el pelo, sobre todo las personas que tienen testosterona, y esto está mal visto de alguna manera, o desagradable, o que tenés que cumplir con un estándar, y para eso se genera también toda una industria de medicación y de tratamientos para la calvicie. La celulitis, que es parte del cuerpo de las personas, está totalmente vedada y también se supone que hay que hacer tratamientos. Esto me llama poderosamente la atención también. Hay cirugía de rejuvenecimiento vaginal. Hay una estética que está hegemonizada, digamos, que es lo que debe eh, aparentar una vulva. Generalmente están mal vistos para esta sociedad los labios internos como sobresalidos. En una época se llamaban labios mayores, a los que tienen mayor cantidad de grasa, de adiposidad, los que están externos, y labios menores, a los que tienen una piel con menos contenido de grasa. Pero ese era un estereotipo y no se tenía en cuenta que los genitales, las vulvas, las caras, las cabezas, las personas, somos todas diferentes y todas las vulvas están bien. Y hay gente que se somete a una cirugía estética para tener más linda la vulva. Entonces se recortan los labios internos con lo que implica una cicatriz en esa zona que genera placer, eh, con tal de responder a un estereotipo que está instalado socialmente. Factores de riesgo pasan a considerarse como auténticas enfermedades, osteoporosis, sobrepeso, dislipemia.
Tener sobrepeso. También es un tema que seguramente hemos hablado. ¿Cuán importante es este sobrepeso a nivel salud? ¿Qué es la salud, digamos? Este sobrepeso puede estar afectando la circulación, puede estar afectando los lípidos, puede estar afectando la emocionalidad de esa persona. ¿Qué es lo que más afecta ese sobrepeso? Pero lo que hace la medicalización es ponerlo en el contexto biológico, porque ya hemos visto probablemente que el sobrepeso, la condena más grave y el dolor más grave que trae es una condena social, pero la medicina lo vive en cuanto a la biología y te dice que puede traer diabetes, hipertensión, apnea del sueño, infertilidad, cáncer. Inclusive las personas que han gestado y han ido a su control de embarazo probablemente han recibido retos de los médicos por haber aumentado un montón de peso. Entonces, se sobreestima un aumento de peso a nivel, se lleva a una categoría de enfermedad. Lo mismo sucede con la osteoporosis, que es parte del proceso de la menopausia, donde los estrógenos bajan y produce osteoporosis. Hay que tener cuidado, es un signo, es un síntoma, pero no es una enfermedad. Y el colesterol también está atacado como la enfermedad. Fíjense, cuando hablamos de multifactores, estas publicidades, la señora, la cara, la oscuridad, nada es ingenuo y quiere transmitir un mensaje, ¿no? Como hay que atacar a esa osteoporosis porque un estornudo te puede quebrar los huesos, a ese nivel de exageración. Y con respecto al colesterol, están haciendo publicidad de una medicación que no te está entregando el médico en ese momento, sino que supongo que se intenta hacerla popular, supongo que se intenta pedirle al médico y probablemente sea de venta directa, sin receta, como la mayoría de los medicamentos, donde las personas terminan, en vez de teniendo una consulta médica, automedicándose. Bueno, vamos a ver, esas fueron algunas de las características. Vamos a ver cómo esto se va conformando, cómo sucede este proceso de medicalización. Bueno, van a intervenir varios factores, entre ellos la sociedad tiene un aporte, los medios de comunicación, las instituciones que manejan el sistema de salud, la política y la organización, la gestión, los profesionales que se desarrollan en el sistema de salud y, por supuesto, la industria farmacéutica, que para mí es uno de los factores más importantes. Con respecto a la sociedad, por ejemplo, acá vamos a dar un ejemplo. La sociedad necesita respuestas inmediatas y necesita cierta intervención, por esto que hemos dicho al principio, sobre todo por la falta de aprendizaje, paciencia, de atravesamiento de los procesos, eh, y por una cuestión de ponerse en el lugar del paciente, de pasivo, donde el médico te da las indicaciones. Esto no es responsabilidad ni del médico absoluto ni de las personas absolutas, sino que es como una sinergia donde se mantienen esos lugares. Cuando la persona exige que el médico le dé algo que resuelva, a veces es un cuadro virósico. Ustedes saben que los virus, si bien tienen medicación que atenúan su proceso, en realidad tienen un proceso vital y la mayoría de las veces resuelven solos. Uy, perdón. Y sin embargo, la sociedad suele exigir una medicación que lo resuelva por lo menos inmediatamente. Los médicos se ven presionados y terminan indicando medicaciones. El artículo también habla de que esto va a tener que ver con las creencias y valores que se van a ir gestando en la sociedad, también multifactorialmente. No, ya hemos visto que lo que se siente por salud no es lo mismo en diferentes culturas, no es lo mismo en diferentes momentos históricos. Entonces, eso también va a influir en cómo se percibe que es lo saludable.
Hoy por hoy hay mucho que tiene que ver con la estética, lo físico, cómo se ve la piel, cómo se ve el pelo, cómo se ve estéticamente el cuerpo. Hay muchas intervenciones en el cuerpo para poder adaptarlo a lo que se espera y esto está atravesado por la medicina. Por otro lado, con respecto a la sociedad, el artículo nombra que la gente tiene mayor información. Hoy por hoy, entras en internet, pones que tomar y te va a dar un montón de opciones, te va a dar diagnósticos, te va a dar tratamientos. Entonces, la gente ya tiene un camino directo a esa información. Lo que no está mediado es la capacidad de tomar una decisión porque eh, no hay alguien que pueda dar información verdadera, oportuna, clara, y entonces termina quedando la opción de la medicación al alcance de la mano de las personas sin una mediación de un análisis para qué es esa medicación. El artículo también nombra a la secularización de la sociedad. Aparentemente la sociedad dejó un poco de poner todo en manos de Dios y de rezar que esto se resuelva por la espiritualidad y entonces va hacia la medicina. Por otro lado, la medicina forma parte de un consumo, hay una fascinación por la tecnología, pareciera que la tecnología todo lo puede, pareciera que supera siempre, esto no es así, la tecnología superaría la observación, la palpación, la percepción, y también pareciera que a mayor nivel de desarrollo tecnológico, como si nos fuera a dar mayores resultados. Esto sucede mucho con las ecografías del embarazo. Eh, Nosotros en la ecografía necesitamos ciertos parámetros de salud, pero hoy por hoy se ha desarrollado toda una tecnología en la ecografía que tiene que ver con merchandising. Te dan la fotito, te dan el llavero, te muestran un video, te lo muestran en color. Entonces ahí se mezcla lo que tiene que ver con un estudio que nos va a asegurar la salud del bebé o nos va a dar datos de salud del bebé, con un estudio que nos da eh, esto, la foto, el acercamiento como más emocional. Entonces se termina como metiendo la técnica médica en cuestiones que tienen que ver con la familia y con la sociedad. Por otro lado, otra de las características que tiene que ver con la sociedad es esto de las expectativas ilimitadas, como si fueras a un profesional médico y este tuviera la respuesta para todo. Hay una disminución de los niveles de tolerancia. Yo no creo solo que haya sido por capricho, sino que el ritmo de vida hace que no podamos parar y tolerar las dolencias porque hay que seguir. Estas soluciones se buscan inmediatamente porque no podemos parar, porque no tenemos tiempo, porque hay que producir. Hay una capacidad de autocuidados, una capacidad de disminución de autocuidados. Anda a pedirte una licencia para hacer reposo y darle lugar a ese cuerpo, a que pueda recomponerse. Hay una disminución de las redes de contención. Yo lo sumo, lo vinculo todo como a este ritmo social donde las familias tenían como más espacio de acompañamiento, donde había alguien que te podía cuidar, donde había alguien que te podía apoyar, donde había conocimientos que se transmitían. Entonces disminuye esa capacidad de autocuidado y disminuye esa red familiar y de amistad de contención que hace que se puedan superar procesos de salud en un tiempo más largo y no tan inmediato. Y hay muy poca educación sanitaria, esto ya lo hemos visto con el modelo médico hegemónico, hay una información que le pertenece al médico, entonces eh, no sabemos muy bien cómo recuperar la salud, cómo cuidar al cuerpo, y encima tenemos al alcance de la mano todo el mercado de la medicina que a través de la publicidad y de la internet nos ofrece, sin mediación de un médico o una médica,
que podamos acceder a ese tratamiento. Acá hay una viñeta donde el señor viene a pedir algo para la pereza y hasta le da fiaca masticar. Bueno, los medios de comunicación, todo lo que vemos en la tele crea verdades. Lo que nos aparece en la tele es lo que nos va a ocupar la idea de lo que sucede en la sociedad. Entonces aparecen noticias, aparecen médicos invitados, eligen en qué poner el foco, a veces para distraer de otros temas importantes, e instalan ciertos miedos, temores, preocupaciones con respecto a la salud. Es un fuerte poder. Hay un científico que afirma que la vejez es una enfermedad y entonces por ahí empezamos a tenerle miedo a la vejez, el estrés, el miedo a la vibración del móvil. Bueno, hay un montón de enfermedades y cuestiones que se van transmitiendo a través de los medios de comunicación y se van tomando como reales y como si no hubiera otra opción también. Se producen sesgos de información con una intención de vender el producto. Se invitan a médicos a las publicidades donde aparentemente hablan de, o se les hace una entrevista o hablan de cierto problema de salud y en realidad está financiado, está esponsoreado por una farmacéutica que después te instala que para esa enfermedad o ese problema vos tenés que conseguir esa medicación. Otra vez lo mismo, ya habrán visto que ponen a una imagen de un médico recomendando cierta medicación que tiene marca. Por otro lado, también se metió la medicalización en los alimentos. Fíjense todos los alimentos que dicen, por ejemplo, Intelligent DA, Pronutra, Provitalis, Nutrivit, todos esos son nombres comerciales, tienen la R de marca registrada y simulan que tienen aditivos que van a hacer que la alimentación se mejore. Entonces, en vez de hacer una alimentación variada, sana, otra vez, porque a veces no nos alcanza la plata, porque a veces no tenemos tiempo, porque a veces no tenemos conocimiento de cómo sería eso, compramos suplementos. Compramos suplementos en los alimentos que vienen teóricamente a cubrir necesidades médicas. Uno de los alimentos muy difundidos fue el danonino o los yogures para el desarrollo de las niñeces. Y si miramos detenidamente en los yogures y en el danoninos, dice que es un producto no desarrollado para niños de menores de 36 meses. Y esto está muy chiquitito. Bueno, las instituciones políticas sanitarias son las instituciones que se encargan de organizar cómo va a ser la salud en el país, cómo se va a eh, promover, qué medicamentos se van a ofrecer, qué se va a priorizar. Son las responsables de establecer estrategias a seguir y definir qué servicio se presta a la población. En esto interfiere, en este proceso de medicalización, que la salud y los consultorios y las instituciones están todas al alcance de la decisión personal de las personas de ir a un médico privado, de ir a su obra social, de ir directamente a la salita o de ir directamente al hospital. No hay como una organización por donde, ya lo hemos visto lo vamos a ver, perdón, en atención primaria de la salud, sino que uno decide ir al médico y esto es, al ser universal, accesible y abierto, tiene como una contraparte de no poder ser acompañado esa toma de decisión.
Al ser desmedidas las demandas porque no están organizadas, lo que nos suele pasar, y me incluyo como profesional de la salud, es que es tanta la demanda de atención que no hay espacio para el acompañamiento en el cuidado a la salud, en la educación para la salud, para brindar información, para acompañar procesos, porque nos supera la demanda de resolución de problemas instalados. Justamente, como no podemos tomarnos el tiempo de explicar, de acompañar, porque este sistema ajetreado hace que tengamos que resolver, los médicos, las médicas, los profesionales de la salud toman una actitud paternalista. Entonces, en vez de poder trabajar en la, ¿cómo se llama? En el protagonismo, en la autonomía de las personas, toma, resolvemos. Es como cuando estamos en casa y un nene quiere destapar algo y no puede, agarramos y lo destapamos nosotros, en vez de acompañar ese proceso de aprendizaje y los tiempos de cada uno, tomamos actitudes que creemos que son las mejor para estas personas sin tener en cuenta su voluntad. Entonces, terminan siendo actitudes paternalistas donde tratamos a las personas como si fuesen niños sin capacidad de entendimiento y discernimiento y decisión, y sin ningún tipo de crítica resolvemos los profesionales de la salud. Hay una desorganización que tiene que ver con la sociedad y un poco con el sistema médico, donde las personas no suelen ir a lo que se llama atención primaria a la salud, lo que generalmente se desarrolla en los centros de salud, que se trabaja un poco más en promoción de la salud y prevención y repensar actitudes saludables, y se va directamente al hospital donde, como es un segundo nivel de complejidad, suele trabajarse más en una cuestión pragmática, una cuestión de resolución de lo que ya está instalado. Hay creación de sistemas y estructuras paralelos. Me ha pasado muchas veces de que saquen un turno con ginecología y a su vez saquen un turno conmigo que hago salud sexual, que soy partera. Entonces se superponen, se sobreatiende a las personas. Hay servicios que compiten entre sí y además hay una burocratización del sistema de salud donde tenés que presentar papeles al colegio, al trabajo, que hacen que pases por una consulta de salud. Está todo atravesado por la medicina. Con respecto a estas instituciones políticas sanitarias que controlan y que expanden esta medicina crítica y preventiva centrada en el individuo, y hay una idea también de exagerada prevención con aumento de estudios, aumento de medicaciones, aumento de controles. Muchas veces ir al médico cuando no es absolutamente necesario hace que se haga un estudio que a veces no da con los parámetros esperados, y se hace otro estudio, y se hace otro estudio, y se puede terminar inclusive en una biopsia o en sobremedicación, porque se llevaron a la práctica médica situaciones que no eran para analizar desde esa perspectiva. Bueno, los profesionales son fundamentales porque son los que median entre lo que se indica de la medicación y la sociedad, pero están sometidos a una doble presión, ya lo vimos en la primera viñeta. La gente necesita tomar algo para quedarse tranquila, entonces esta médica se ve ahí en una disyuntiva de saber que no hace falta dar esa medicación. Lo que sucede mucho, por ejemplo, es que estamos sobremedicados con antibióticos. Esto ya trajo un problema, una resistencia de las bacterias a los antibióticos, pero por otro lado, esto calma a la gente, saber que se va con una medicación, y deja de exigir, presionar y calma su ansiedad. Entonces se ven en esa disyuntiva y muchas veces terminan dando medicación que no está
comprobada, validada científicamente que realmente funcione. Otra de las presiones, o en el medio en el que se ve, viene una persona con problemas respiratorios, el médico le da las pastillas que tienen que ser para ese problema respiratorio y son, una vuelta, son fabricadas en estas fábricas que generan esta contaminación ambiental que le trae al señor los problemas respiratorios. Por otro lado, hay una pérdida de la visión integral de la enfermedad y entonces vos vas por un lado que te traten neurología, por el otro lado que te traten oftalmología, por el otro lado que te trate psiquiatría, por el otro lado. Entonces, eso hace una sobremedicación porque en realidad somos una solo cuerpo, emociones, hormonas, neurotransmisores, no estamos escindidos. Una cuestión puede afectar directamente a otra, aunque parezcan sistemas diferentes, y si no tenemos una visión holística de cómo está funcionando ese cuerpo en sociedad, cómo está funcionando ese cuerpo emocionalmente, cómo está alimentándose, terminamos dando suplementos para alimentación, dando medicación para el dolor de cintura, dando diferentes medicaciones y se sobremedica. Por otro lado, los profesionales de la salud pareciera que es real, no pueden equivocarse, porque es la salud de las personas, pero no es una ciencia exacta. Hay muchas veces que no se encuentra fácilmente la respuesta. Este sistema de salud está sobrecargado, como todo el sistema de trabajo. Entonces, a veces no hay tiempo para frenar, parar, observar. Realmente te ponen pacientes cada 15 minutos y es muy difícil poder hacer un buen análisis de la situación. A veces está raro el límite entre lo que es dónde termina la salud y empieza una enfermedad. Se sobreutilizan estas nuevas tecnologías porque es como que todos los conceptos están entrelazados. A veces los médicos, con esto que vamos a ver más adelante, de tener miedo a que se los ataque, ejercen una medicina defensiva, entonces por las dudas te mandan un montón de estudios y si es posible la última tecnología, y esto termina siendo dañino. Esto que los decía, está deteriorado el vínculo entre el médico y el paciente, un poco por esta cuestión del modelo médico hegemónico, donde el médico se pone en un lugar de sábelo todo y verticalista, y no hay una relación horizontal donde cada uno con su saber trabaja en función de la salud. Entonces, cuando se equivoca, las personas que no tuvieron espacio muchas veces para decidir, le echan la culpa al médico. Entonces, los médicos suelen, con tal de no dejar lugares, no dejar huecos, pedirte un montón de análisis y sobremedicar, porque está más instalado la sobremedicación que la que no. Inclusive en los nacimientos es un proceso fisiológico y está instalado que la persona que va a parir se le coloca un suero y muchas veces el goteo, que es una medicación para acelerar el parto. Eso no es una indicación y sin embargo está legitimado, ¿no? Se siente como una ayuda por parte del personal de salud, cuando en realidad es una intervención que puede entorpecer el proceso fisiológico del nacimiento. En esto de cómo nos forman a los profesionales de la salud, hay una inercia medicalizadora. Cuando yo aprendí como partera, nadie me dio las opciones. Me dijo la señora, en ese momento había mucho sexismo, entonces, bueno, la señora entra, se interna, se le coloca el suero, se le coloca el goteo, se le rompe la bolsa. Era una serie de pasos a seguir, independientemente de en qué momento estuviera esa persona de su trabajo de parto, cómo estuviese reaccionando su cuerpo, cómo estuviese reaccionando su emocionalidad. Es una conducción. Me enseñaron directamente a medicar.
Por otro lado, están presionados por las farmacéuticas que les entregan regalos y entradas a congresos y hospedajes, eh, que hace que si vos entregás esa medicación, ganes esos premios. Bueno, la industria farmacéutica no tiene la función de la salud, tiene la función de vender su producto, nada más. La industria farmacéutica quiere vender su producto y va a hacer todo lo posible para vender su producto. Entonces, como cualquier empresa busca aumentar su mercado, aumentar la cantidad de gente que compra sus productos y entonces va a tratar de inventar nuevas indicaciones, va a tratar de reducir los valores en cuanto se empieza a tomar la medicación, como por ejemplo puede ser el colesterol o puede ser la glucemia en sangre, y se entremeten en lo que tiene que ver con la formación profesional. Las industrias farmacéuticas, ¿cómo se llaman? Remers, bueno, ustedes sabrán. Sí, estas marcas de medicación financian congresos, financian capacitaciones, que dan puntaje. Entonces, estudios, esto está sesgado, porque es más bien un estudio para poder, en sus conclusiones, determinar qué es la medicación indicada para resolver ese proceso. Por ejemplo, en mi caso tengo que entregar horas de capacitación en mi contrato de trabajo, tengo horas de asistencia y horas de capacitación. En Intramed, en una página, hice este curso de medicina sexual y herramientas y conceptos básicos para la práctica diaria. Hay varias profesionales entrevistados, la mayoría son médicos que van a hablar de la biología, van a terminar indicando tadalafilo o sildenafil, que son de Roemer, y hay una sola clase que tiene que ver con una sexóloga que se llama Cecilia C., que puede hablar un poco más de qué pasa con la sexualidad más allá del cuerpo biológico. Se promueven enfermedades, se ponen en boca de todos, se ponen como de moda, los niños con TDAH, que tiene que ver con esto, las niñas necesitan moverse, necesitan actividad. Piensen ustedes que nuestros abuelos, pónganse, yo soy grande, nuestros padres tenían más esparcimiento, podían salir al potrero, podían salir a la calle, podían inventar, podían jugar. Ahora las niñas suelen estar un poco más resguardados dentro de la casa, inclusive por la inseguridad. Entonces, hay toda una energía fisiológica que habría que dejar salir, que no concuerda con este ritmo social y entonces se empieza a ver como patológico. Lo mismo habíamos hablado con la menopausia y lo mismo habíamos hablado con la disfunción eréctil. También es parte de una etapa de la tercera edad, a veces sí, a veces no, pero en vez de aceptarla, transitarla, ver la manera en que se adapta uno a esos procesos, no están no están aceptados. Hay que resolverlos con la medicina, hay que taparlos. Entonces, cuando el producto bajó el nivel de ventas, buscan sacar un nuevo producto. Pasa mucho con los cepillos de dientes. Entonces, vieron que cada 2x3 hay con cerdas no sé qué, con no sé qué para la lengua, no sé qué para tal cosa, y es un cepillo de dientes, ¿no? Entonces, este ibubanol, no es nada más ni nada menos que ibuprofeno, se vende para las feminidades. Piensen que muchas veces, no sé ahora, pero muchas veces en mi época a los varones les parecía que no era un analgésico que pudieran tomar. No sé qué pensaban que les iba a pasar. Entonces, primero surgió el ibubanol, pero como hay que seguir vendiendo, está el ibubanol rápida acción,
que es con cafeína, creo, el ibuprofeno rápida acción forte, el ibuprofenol plus, el ibuprofenol max. Hay unos que son con cafeína, hay dos que son con cafeína y hay dos que son ibuprofeno. Cambia todo el packaging, pero en realidad lo que está cambiando es la concentración de ibuprofeno, 400 o 600, y el ibuprofeno que viene con menor o mayor cafeína. ¿No? Pero te lo venden como diferentes productos para que se diversifique la venta y haya más compradores. Esto sucedió muy fuertemente con los sucedáneos de la leche materna, las fórmulas, ¿no? Hubo un momento, yo supongo que para el 79, el 80, cuando nací yo, que también me contaba mi mamá, que se instaló que era mucho más sano suplementar a los bebés con fórmula, ¿no? Hacer un alimento en un laboratorio que compita con la leche materna, que se pueda vender, porque la leche materna es gratuita. Entonces hubo toda una campaña de venta de estos medicamentos y un desprestigio de la maternidad que hoy por hoy, de la lactancia, perdón, que hoy por hoy sigue sucediendo cada vez menos, pero hoy por hoy no está protegida el amamantamiento, la lactancia, porque las personas tienen que volver al trabajo a los 45 días, porque está mal visto socialmente amamantar en la calle, cada vez menos, pero sucede. Entonces, se estableció tanto esto de medicar, porque no deja de ser una medicación, está muy bien para cuando no se puede llevar adelante la lactancia en un bebé recién nacido, que haya una opción lo más saludable posible, pero esto se había popularizado y entonces fue necesario en 1981 que la Asamblea Mundial de la Salud escriba un código para contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición segura, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de los sucedáneos. Es un código de comercialización, digamos, si esto va a suceder, tiene que seguir ciertas normas, ¿no? No puede haber propagandas, no puede haber afiches, no puede haber entrega de muestras en, en las instituciones, en las maternidades, no puede haber muestras gratis. O sea, es una medicación que tiene que estar indicada cuando no es posible la lactancia natural. Bueno, terminando con esto, el artículo propone, los autores proponen una reflexión que es urgente y que debe ser colectiva. Cuando hablamos de colectivo, no es solo ni los profesionales de la salud, ni las personas, ni los que organizan políticamente y gestionan cómo se lleva adelante la salud en los países, sino que debería ser colectiva. Difícilmente contemos con la industria farmacéutica y los laboratorios, porque su lógica es la de la venta del producto, pero bueno, hay que ponernos a pensar a dónde nos conduce la ruta trazada, las consecuencias que trae esto en la salud de las personas y qué vamos a hacer para reducir, o por lo menos no aumentar, o por lo menos no reproducir este sistema de medicalización de la vida. Hasta acá la clase de medicalización, espero que les haya servido.